45. Estoy exagerando guardapolvo ahora de grande. El problema está que cuando ella después tiene otro de 45, finalmente este guardapolvo termina acusando, ¿cierto?, al muro, porque no tiene el mismo... Bueno, en realidad no se le genera ese problema, lo que se le genera es al revés. Es que cuando llega acá, tira el, tira el guardapolvo, ¿cierto?, y lo quiere colocar, este ángulo termina bien raro, ¿cierto? Bueno, y además termina por acá termina el guardapolvo. Y aquí se forman unas cuchillas bien extrañas, no sé si el dibujo ayuda mucho, pero terminan unas cosas que uno cuesta ajustar porque como el ángulo no es el mismo el de encuentro. Ya, ahí los maestros tienen varias técnicas que es separarse a veces un poco, es que depende por eso del proyecto. Y si el muro está muy malo, bueno, ya es ese otro tema que no debería ser tan terrible, pero se termina el ángulo en vez de ser más, bueno, si está hacia afuera, ¿cierto? El ángulo termina siendo menos de 45, ¿cierto? Para poder hacer el encuentro. Ya, es bien raro la figura, pero lo que estaba diciendo Fátima, ¿cierto? Y yo quería graficarlo, es que termina acusando, ¿cierto? Lo que nos va a acusar mucho a nosotros va a ser la cornisa, sobre todo, ¿cierto? En el encuentro, en la esquina. Si estuviese bien esto, entonces Fátima no tendría ningún problema. Podría llegar, ¿cierto? Y terminar con un... Si los muros estuviesen bien colocados, entonces ella viene con su guardapolvo en este lado, hace el corte de 45, vamos, hace el corte de 45 y por el otro lado también hace el corte de 45 y todos terminan felices y contentos porque queda todo bien terminado. Bueno, aquí debería notarse ni las dos cornisas. Pero eso no va a ocurrir, o sea, va a ocurrir cuando los muros estén buenos, pero como sabemos que siempre hay un pequeño desajuste, entonces ese pequeño desajuste termina obligando, ¿cierto?, a los maestros a ajustar el encuentro en otro ángulo que no es de 45. Ayúdame, Fátima, si se entendió o no se entendió lo que estábamos tratando de explicar. Bueno, algunos ya lo deben tener claro, entiendo que Javier ya también sabía este tema de las cornisas. Y quizás Jorge con su expertise en el trazado podría ayudarnos también a complementar la idea. Si alguien quiere ahí aportar algo. Sí, es verdad lo que usted dice. Si no hay un buen una buena nivelación de piso o de paredes, de Ah, winchas, claro. no sale nada bien de ese trabajo. Y la superficie no puede quedar ancha, tiene que quedar fina, porque el sello es fino, no se debe de notar. Ya, porque si no se va a ver feo, es como que si tuviera un nudo ahí arriba. Exacto. Ya, Muy bien. yo simplemente lo que hago es no pegarla y punto. O sea, Se la deja a otro para que otro la pegue. sí, Ya. no se pega porque se arregla, se tiene que arreglar porque no se puede. O Ah, sea, claro, pues tienen que arreglar el o queda muro. bien o queda bien. Sí, muy bien, Simplemente muy yo bien. no la pego, así de sencillo. Sí. No sé qué tendrá la pared, le digo, pero esto no me cuadra. Y ahí la dejo yo. Muy bien, muy bien. Bueno, eso en realidad es lo que deberíamos hacer en general. Cuando no está bien realizado el trabajo anterior, yo estaba hablando un poco de las malas prácticas quizás, pero es buscando a veces la solución y cómo lo hacen algunos para poder avanzar. Pero si no está en las condiciones del muro, sí, mejor que alguien arregle el muro para poder ajustar. En el piso también es bien complejo, pues si está el piso desnivelado o los muros no están alineados, eso va a acusar al tiro. Ya, estamos claros con el perímetro, que es una medida de una dimensión que se suman en general los lados, pero como todos los materiales, nos va a dar una aproximación de la cantidad de material. El cálculo que yo les voy a enseñar, que esto es lo que estamos revisando ahora, es el cálculo teórico de la cubicación, que después se complementa con el proceso constructivo. En particular, para que entiendan más la idea, y solo para rematar, quizá alguien que conoce más de obra gruesa, si yo tuviese que colocar barras de acero, supongamos que tengo que colocar una barra de 6 metros en este largo.
el procedimiento constructivo de las barras dice que cuando yo tengo que colocar dos barras juntas, unir dos barras, tienen que tener un traslape, o traslapo, ¿cierto? Que es lo que nosotros conocemos como traslapo, que es la unión de dos barras, tienen que quedar pasadas. Entonces se terminan amarrando en este tramo que voy a pintar con amarillo, se amarran ahí, ¿cierto? Hay distintos métodos. Antiguamente era solo alambre, hoy día existen conectores, tuercas, hay unos flanches, hay varios métodos, pero el más antiguo, ¿cierto? Y más tradicional son los famosos alambres. Y, y, y yo podría entonces colocar dos barras. Entonces, fíjense ustedes qué tan relevante es. Una cosa es el cálculo teórico y otro tiene que ver con el procedimiento constructivo. Es que si yo tengo que cubrir los 6 metros, que es de aquí hasta acá, ¿cierto? Esos 6 metros, eh, bueno, me sirve una barra de 6 metros. Pero si no tengo la barra de 6 metros, yo no podría decir, ah, entonces lo puedo hacer con dos barras de 3 metros. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque no podría En el traslape. traslapar las dos barras. Entonces ahora, si tengo que traslaparlas, van a tener que, no sé, pongamos, solo para exagerar, para que se entienda bien la idea, supongamos que tengo 1 metro de traslapo, entonces esta barra mide 4 y esta otra mide 4. Y ahí ya no tengo 6 metros de barra, sino que tengo 8 metros de barra. Y eso tiene que ver con el procedimiento constructivo, la presentación del material, etcétera, etcétera. Entonces, el cálculo que nosotros vamos a aprender a hacer ahora es esto, 6 metros. Después el otro cálculo, que es el real, ¿cierto? Y con todos los materiales les va a pasar, tiene que ver con conocer, ¿cierto? La técnica de colocación, la presentación del material, las pérdidas, etc. Y ahora nosotros vamos, pero ya sabemos que tenemos un acercamiento que serían ya 6 metros, es lo que tengo que cubrir y con eso me va a servir para tener una idea, ¿cierto? De la ubicación final. Para que después me digan, profe, no, usted me enseñó a calcular y me faltaron como 500 metros de guardapolvo. Ay, cierto, y me vienen a buscar después acá, ya, o me sobraron, todavía tengo los guardapolvos ahí. Profe, no quiero decir lo que van a decir, pero algo de... pasemos ahora al área. Ya vimos el perímetro, vamos a pasar al área. Esto también lo revisamos ayer, ¿cierto? Cómo calcular el área de un cuadrado. Estamos repasando un poquito y viendo lo que estábamos hablando ayer. Se multiplica un lado con el otro. Se multiplica un lado con el otro. En el caso de un cuadrado de 5 metros, 5 por 5, 25 metros cuadrados. En el caso de un rectángulo, A por B, mejor pongámosle el número para que se entienda más la idea. Este fuese de 7 y este fuese de 4, 7 por 4, 28, casi siempre, ¿cierto? 7 por 4, 28. Si son metros, entonces 7 metros por 4 metros me da 28 metros, que no se me olvide, cuadrados. Es muy importante, cuadrados. Ese detalle a mí me indica inmediatamente que es una superficie, que es lo que está adentro del rectángulo. ¿Hasta ahí estamos todos bien o no? Sí, profe. Ya, vamos bien, vamos bien. Sí, vamos. Nos vamos por un tubo. Ahí está ¿dónde quedó? Ahí estoy. Ahí está. Diga, Jorge, le escucho. Ahí está, ahí volvió. Ahí se fue, desapareció. Ahí estamos, ya. Tenemos aquí de otro ejemplo. Si fuese de 6 por 3, serían 18 metros cuadrados. 18 metros cuadrados. Y si fuese un círculo, no sé si ponerme seguir avanzando un poquito con esto, porque son otras cosas, pero el árbol interior en círculo que no es tan común en construcción, quizás para pilares, pero no es tan común. Necesitamos más que los lados, ¿cierto? Necesitamos el radio, y el radio, ¿cierto?, es la mitad del diámetro. ¿Y cuál es el diámetro? En la línea de extremo a extremo, considerando que tiene que pasar por el centro, ¿cierto? El centro de circunferencia sería por ahí.
y el diámetro va a ser cualquier línea que llegue de extremo a extremo, siempre y cuando pase por el centro. Entonces tengo aquí un diámetro que va a tener la misma longitud que este otro diámetro, y que este otro diámetro, y todos tienen la misma longitud siempre y cuando pasen por el centro. Y el radio termina siendo la mitad del diámetro, de cualquier diámetro que los que acabo de nombrar, pero, ¿cierto?, partido en dos. Entonces es un diámetro dividido en dos. Una vez que tengo el radio, y ya dijimos que el radio es la mitad del diámetro, solo multiplico por pi, que es esto. Ahí está nuestra constante para poder determinar el área, que tiene que ver un poco con la proporción respecto a un cuadrado, ¿ya? ¿Cierto? Que es como, cuánto del cuadrado es el área equivalente, un rollo así más o menos. Y en función de eso, que es 3,14, no es 4, si fuese 4 serían los 4 cuadrados, pero como no es 4, es 3,14 la representación de ese cuadrado que estoy explicando. Entonces multiplicamos por 3,14, 16, 50 y tanto, no me acuerdo, pero un número, ¿cierto?, que tiene muchos números decimales detrás del punto. Pero nos sirve con 3,14, ya aproxima bastante, y con eso podemos tener el área del círculo. Bueno, no lo dije, pero el radio hay que elevarlo al cuadrado y después multiplicar por pi. Creo que ese dato era muy relevante, me lo estaba aceptando. ¿Qué estoy diciendo? Que si el radio fuera de 2 metros, Ya. Ujú. eso es igual al radio, entonces el pi, ya dijimos que era 3,14 por el 16. radio al cuadrado, y el radio es 2, y al cuadrado sería con 2 arriba, ¿cierto? Y 2 elevado a 2 es 4. Entonces queda 3,14 por 4. Y eso da algo de, digo el tiro, 13 y algo. Si alguien tiene una calculadora por ahí a mano, 3,14 por 4. 12,56, ya. 12,56. Ahí está. Con más números, porque yo solo ocupé el 3,14, y recuerden que el 3,14 es un número más largo que 3,14, 16, etc. Metros cuadrados, eso me faltó. Metros y el 2 arribita, ¿cierto? Metros cuadrados. Ese sería el área de este círculo si tuviese de radio 2 metros. 2 metros. Si tuviese de radio 3 metros, entonces sería 3,14 por 3 elevado a 2. Y 3 elevado a 2 es 9, porque 3 por 3 es 9, ¿cierto? 3,14 por 9, y esto es igual a 28,26 metros cuadrados. Eso para el caso del círculo, para calcular áreas. No sé si darle más vuelta, porque en realidad este ya es una figura que no está repetida en construcción. Eso es para calcular algunos pilares, de pronto puede ser que no aparezcan el círculo, el área de un círculo, relacionado con un volumen, con un pilar para poder calcular el volumen. Ya, volvamos con otro. Más que todo Diga. para alcantarillado, es que realmente se utiliza más. ¿Dónde, Javier? Diga, que no escuché bien. En alcantarillado. Ya, claro, sí, no sé si tanto para calcular el área, ocupamos la sección circular, pero me pillaste si tendríamos que calcularlo, quizás los diámetros no sirven más, pero sí, de ahí aparece más, por un alcantarillado, para las tapas quizás tiene razón, para las tapas de los ¿No? mismos... Y los rellenos, entonces hay que desalojar el volumen de la cañería, ¿no? Entonces habría que Ah, calcular el volumen perfecto, de la ya, cañería para desalojarlo. ya, claro, ahí necesitamos el volumen, muy bien, excelente. Pero ahí necesitamos, claro, el área
para poder calcular el volumen, pues el área como tal no sirve mucho, sino que para poder determinar el volumen, que lo vamos a ver. Excelente. Ya, y después vimos el área de un triángulo. Ahí está bueno, aquí está con el ejemplo de un radio de 4 metros. Si fuese 4 metros, serían los 3.1416 por los 4 metros al cuadrado, que serían 3.1416 por 16, porque 4 por 4 es 16, y termina con un área de 50.26 metros cuadrados. Ahí está la misma explicación que estaba dando yo, pero yo lo doy con el 3 metros y yo lo doy con el 4. Para un triángulo, les comentaba yo, ¿cierto?, que el área de los triángulos viene siendo determinada por la altura del triángulo y la base. En el triángulo rectángulo era lo más fácil de comprender porque era dividido en dos, porque cuando uno multiplicaba la altura por la base, lo que calculaba era un rectángulo. Pero como nosotros no necesitamos el rectángulo, necesitamos la mitad, entonces por eso lo dividimos en dos, ¿cierto? Dividimos en dos. Porque este triángulo es igual al de acá, entonces dividimos toda esta multiplicación de altura por base, lo dividimos en dos. Lo mismo para todos los triángulos, solo que va a depender o sea, dependo de determinar bien dónde está la altura. ¿Ya? Aquí tengo otro triángulo, donde igual al ejemplo anterior, necesito la altura, que es h, por la base, que es de la distancia de A a B. Claro, el lado le llama C, al lado de abajo. El lado de abajo le llama C. Este sería C, y este sería H. Y si yo tomo esos dos lados y los multiplico, lo que voy a obtener va a ser este rectángulo. Pero las áreas, ¿cierto?, que se generan de este triángulo, esto que voy a achurar un poquito, que se entienda, de este triángulo, esta área, es igual a la que está inmediatamente inferior acá, ¿cierto? Y le puse una flechita. Y esta otra área, este otro triángulo, ¿cierto?, que estoy achurando por este otro lado, es igual a esta otra área que estoy achurando. Entonces, de nuevo, yo puedo decir que al calcular ese C, esa altura por esta base, que son las dos líneas rojas que hice en un inicio, esta altura por esta base, entonces lo que obtengo es este rectángulo grande, pero yo solo necesito la mitad, y por eso divido en dos. Ese es el cálculo del área del triángulo. Ya. Y aquí tenemos un ejemplo, un triángulo de base 3 metros y una altura de 4 metros. Entonces la multiplicación de ambos es 3 por 4 y tengo que dividir en 2, porque al multiplicar 3 por 4 lo que hago, estoy calculando el área de un rectángulo, pero no necesito el rectángulo, necesito el triángulo, y el triángulo es la mitad, entonces lo divido en 2. 3 por 4, 12 metros cuadrados, dividido en 2, 6 metros cuadrados. Está bien simple ese. Y acá tenemos otro triángulo, que no es un triángulo rectángulo, pero que tiene de base 6 metros y de altura 7. Entonces, si yo multiplico el 6 por el 7, lo que estoy haciendo es un cálculo de un rectángulo, pero no necesito el rectángulo, sino que necesito la mitad, porque la mitad va a ser el triángulo que busco. El cálculo sería 6 por 7, 42 metros cuadrados, dividido en 2, 21 metros cuadrados. Y así sucesivamente con dos triángulos. Uno de 5 de altura por 6 de base, 6 por 5, 30 metros cuadrados, dividido en 2, 15 metros cuadrados. Aquí hay un ejemplo de calcular pintura, y voy a tratar de exponerlo. Ya, ahí está. Ya, la idea es calcular la pintura exterior de la siguiente vivienda.
Entonces, se entiende que este es un plano, no sé si se entiende, porque tampoco no lo he explicado eso, así que si es que alguien no lo entiende, no se preocupe, lo explicamos ahora. Esto es un plano de planta, la vista se llama planta, no es que haya una planta de por medio. En estricto rigor aquí lo que debiera decir es planta de vivienda. eh, Planta de vivienda, etcétera. Ya. Y además debería decir que es una planta superior, que nunca se coloca, pero siempre obviamos si es superior o inferior, pero es una planta superior de vivienda. O sea, está siendo mirado desde arriba. Y otro dato más que no debiera estar escrito, pero en el plano debiera decir que además es una planta de arquitectura, porque con los dibujos que tiene se puede determinar la función de cada recinto, ¿cierto? Yo aquí rápidamente, como veo una tina, un lavamanos y un inodoro, entiendo que es el baño. Por otro lado veo una encimera con 4 platos, entonces seguramente un refrigerador y acá un lavaplatos, entonces termino que es la cocina. Acá una mesa, no sé, una especie de comedor, hay un computador ahí, no sé qué puede ser. Y acá una habitación con un velador, una cama con un velador, entiendo que es una habitación. Y como es, entonces yo puedo definir que es una planta superior de vivienda en un plano de arquitectura. Y bueno, no siempre, no es por pelada de los arquitectos, pero lamentablemente se le olvida colocar bien la vista de los planos. A veces porque es trivial, o sea, uno puede rápidamente decir, ya, este es un plano de planta. En los planos de arquitectura, sobre todo, es muy fácil identificar qué vista es el dibujo cuando le presentan, pero en otro tipo de proyectos, cuando son de estructura, es súper necesario y no siempre queda bien explicado. En Sí, muchos tiene toda proyectos la razón. existen, sí, en muchos proyectos, sobre todo bueno, de mecánica, ¿cierto? Y que Jorge ahí me va a Sí, ayudar a complementar la idea. Y también en estructura incluso de losas de edificación, que no debiera ser tanto, pero muchas veces uno confunde si es un plano de vista superior o inferior, porque, claro, cuando hay vigas invertidas o semi-invertidas, entonces uno quizás como dibujante podría privilegiar mirar desde abajo. Cuando hay capiteles también, los capiteles son como un desborde que parecen un pilar para poder ayudar estructuralmente. Y bueno, hay varias situaciones más. Entonces el dibujante debiera explicar bien, y es fácil, súper fácil, pues poniendo en el título si es una planta superior o inferior. Es una crítica que hago yo. Jorge, ayúdame un poquito si tú has tenido alguna mala experiencia con la vista de los planos, para sí, que no se asusten. el dibujante de la empresa siempre nos pasa lo mismo. Él siempre nos pasa lo mismo, siempre. Ya, Entonces, como ya estamos acostumbrados a fabricar lo que hacemos, entonces lo miramos, lo hacemos al final, lo hacemos a nuestra manera, a la manera correcta. claro. Entonces, después llega el dibujante ahí y empieza a decir, pero no estamos, ¿no? Porque si es así. No, es que no es así porque tenemos que hacerlo de esta manera y de esta manera se hizo. Ya, pues haz el plano como corresponde y tú lo hacemos como tú querís. Esa es la pelea que hay, esa es la pelea que hay con el dibujante. Claro, Ay. sí, sí, eso. Bueno, ya, pero mi crítica apuntada, bueno, sí, sí, pasa muchas veces. Una cosa es Eh, lo que uno puede dibujar y otra cosa es lo que después se ve, lo que es la realidad, por cierto, en la práctica. exactamente. No sé si les comenté yo, pues, lo que pasaba con los planos de instalaciones, pues sobre todo cuando se hacía la integración de proyectos y teníamos, bueno, yo les mostré las fotitos esas donde salían todos los tubos juntos. Sí, eh, a veces en el dibujo uno se le olvida que la realidad no es una línea, tiene un espesor distinto, etcétera. Pero en este caso el título yo creo que es súper súper importante, súper clave, porque me ahorro de tener que buscarle sentido al dibujo. Inmediatamente yo podría decir, estoy mirando desde arriba, es como si estuviese parado en un helicóptero y miro hacia abajo y me encuentro con esta situación, evidentemente sin el techo, ¿cierto? Sin la techumbre, y puedo visualizar la vivienda. Esto entonces es ese dibujo, este es un plano de planta superior de la vivienda de arquitectura. Y me piden calcular la pintura exterior. Entonces, pregunto yo, solo entendiendo de que estamos calculando la pintura no en terreno, sino que en el plano.
¿ya? Porque en terreno uno tomaría las medidas, quizás si no tiene el plano, ¿cierto? Uno se acercaría con una wincha, mediría el largo del muro, mediría la altura, y con eso ya tiene, ¿cierto?, para poder calcular el área. Pero en este caso tiene el dibujo, tiene el plano, El plano. ¿ya? Entonces, ¿nos bastaría solo con esta vista o necesito otra vista más? ¿O necesito más datos? Pregunto yo al tiro. Se necesitaría más Mucho más datos, datos, profe, más datos, Muy bien, muy más bien. más datos. información, más datos, todo. Muy bien, ya, exacto. En particular, bueno, se necesitaría primero la altura de los muros, Sí, y como tengo puertas y ventanas, que puedo visualizar aquí, ¿cierto? Tengo una puerta, acá tengo una ventana, entonces es muy probable que también necesite el dibujo de elevación para determinar la posición de las ventanas o la altura de cada ventana para saber cuánto voy a tener que pintar o cuánto sí o cuánto no, porque no voy a pintar la ventana, pues si esto es un ventanal, voy a pintar donde estoy suponiendo que hay un ventanal, que no lo sé porque todavía no reviso el dibujo, pero si este fuese un ventanal, eh, entonces igual es considerable, o los dos fueran un ventanal, sería considerable el área que no voy a ocupar. Pero si fueran ventanas, entonces voy a tener que pintar abajo de la ventana, y sí. ahí, ¿cierto? Es distinto. Entonces, por eso que es relevante ver ahora, ¿cierto? Podríamos ir mirando esta flechita de aquí hacia allá, y ese plano se va a llamar de elevación. El plano que vamos a mostrar ahora, que es la vista de ahí hacia allá, porque en el otro no necesito, pues si yo miro de acá, entiendo que hay que pintar el muro completo, solo necesito la altura del muro. En el lado A, que está acá a este lado, también necesito solo la altura porque voy a pintarlo completo. Y este otro lado de acá también necesito solamente la altura del muro porque no hay ninguna ventana acá. Pero en este lado de acá, que es el lado C, tengo puertas, ventanas, y ese sí necesito analizarlo con más detalle, y por eso que me muestran el plano de elevación, el siguiente dibujo, de este lado. Eso es lo que vamos a mostrar ahora. Y avanzamos. Y ahí está, la elevación, de hecho le ponen elevación C, porque esta cara de aquí se llama C. ¿Cierto? Para que queden ahí, también le haga sentido que le gusta el tema de los ejes. Si este fuese el eje C, lo correcto sería que la elevación siguiente se llamara elevación del eje C. Como no está tan técnico el dibujo, se entiende que es la elevación del lado C solamente. Ahora, el lado uno le podría colocar cualquier nombre, solo que como está en el lado C, fácil de entender. Y no eran ventanales, sino que son ventanas, entonces son las áreas que yo no voy a pintar, pues hay una puerta, hay 4 ventanas, y yo lo que voy a tener que hacer con esas áreas es restarlas, porque esas áreas no las voy a pintar. Entonces cuando haga el cálculo de pintura, esas áreas no las voy a considerar. Y ahí están los cálculos para no meter tantas rayitas, pero vamos a ir siguiendo lo que dicen los cálculos. La elevación A, ¿cierto? Que era la anterior, vamos a ir atrás, ahí, este lado de arriba, la elevación A tiene 14 metros de largo y tiene 3 de altura, porque ahí me están diciendo que el muro, como está aquí, ahí, 3 metros de altura. Entonces, 14 por 3, 42 metros cuadrados. Ese es el lado A. El lado B, vamos al lado B, ¿cuál es el lado B? El de aquí, que tiene 5 metros de largo, 5 metros de largo. Entonces 5 por los mismos 3 de altura que hay de todos los muros. 5 por 3, 15. 5 por 3, 15 metros cuadrados. Y el lado C que es el que estamos mostrando, Mm. tiene 15 metros, bueno, no eran 15, vamos atrás, eran 14 metros, ¿cierto?, de largo, por los mismos 3 metros de altura. 14 por 3, 42. Entonces, por eso ahí dice 42 metros. Pero esos 42 metros, fíjense ustedes que le resta el La- área de las de la ventanas ventana, de la y la primera puerta. ventana, ¿viste? La primera ventana, 0,7 por 1,5, porque está diciendo acá que las ventanas son de 1,5 de altura. Después le resta 1,8 por 1,5, que es esta ventana de 1,8 por 1,5. Después resta 1,8 por 2 metros, que es la puerta. Después le resta 2 metros por 1,5, que es esta ventana. 8.
y la multiplica por 2 porque son dos ventanas iguales. Entonces, resta los 42 menos las ventanas, la puerta, la otra ventana y las otras ventanas. En total, solo quedan de los 42 metros cuadrados, solo me quedan, como la canción de los perritos, 28,65 metros cuadrados. Para la elevación C. Y la elevación D, que es este otro lado, que me faltaba, ¿cierto? Ese lado de ahí, ese. Entonces, la elevación C, D, es 5 metros de largo, por los 3 de altura termina siendo también 15. En total, ahí está, en total serían, ¿dónde está el resultado? Ah, ya, pero suman los 42 más los 15, estoy haciendo, ¿no? Normalmente para ustedes, calculadora, entonces tengo 42 más 15, más que va a decir, lo puedo hacer así, pero son cosas que a uno se le pasan, ya. Son 42 más 15 más 15 más los 28,65. El total de esto es 100,65 metros cuadrados de pintura exterior. ¿Se entendió, chiquillo, no? Ayúdenme. Sí, no. No No, estaba... profe, no- ¿Se entendió, cierto? ¿O no? No se entendió mucho. ¿Qué parte no se entendió para poder repasarlo? no está clara la explicación, sino que como uno no sabe, no Ah, entiende tanto. ya, perfecto, ya. Ya, pero me interesa que se entienda dos cosas, que el calcular el área no es muy difícil porque fíjate que si no se tenía puerta y ventana, en la elevación A era el largo por la altura del muro nomás, y eran 42 metros cuadrados. El muro más complejo era el muro C, que tenía muchas ventanas y que la restamos, o sea, es cosa de calcular el área de la ventana y restársela al muro para determinar cuánto es lo que sí hay que pintar y no considerar un área extra. Y acá tenemos otro ejemplo para calcular un área. Ahora, volviendo un poquito y dándole, ¿cierto? Otra vez repitiendo lo que acabamos de calcular, que eran los 100,65 metros cuadrados. Pónganle 101, ¿cierto? 101 metros cuadrados. eh, y ustedes van a hacer el cálculo después de la pintura. Evidentemente que van a tener que decir, bueno, vamos a pintar dos manos, entonces tengo que considerar como si fuesen 202 metros cuadrados de pintura, porque voy a volcar dos manos. Si van a aplicar quizá un sello, entonces comprar 100 del sello, 101 para el sello y 101 para pintar encima. Y así sucesivamente. Bueno, y además, supongamos que el rendimiento, para hacerlo súper simple, ya dijimos que los rendimientos andaban del orden de 36, siempre se me va el número, 36, 30 y algo metros cuadrados, quizás para una tineta, y nosotros supongamos que fuese de 50 metros cuadrados que cubre una presentación, y yo necesito 101 metros. Ah, no sé, y está muy ajustado quizás, pero supongamos que es de, a ver, para no perder, fuera de 30 metros cuadrados, claro, de 30. Si cubre 30 metros cuadrados, yo necesito pintar 100, entonces serían 30, 30 y 30, tengo 90. Bueno, voy a tener que comprar obligadamente un cuarto, Una cuarta, una cuarta tineta cuarta tineta. para, claro, una cuarta tineta, pero voy a estar completando 120. Po. Se fijan Ajá. que el cálculo final que estamos haciendo es referencial, nos va a servir, pero después la presentación la compra real termina siendo otra que va a depender de, por un lado, del procedimiento y por otro lado, de la presentación del material. ¿Ya? Gracias, profe. Volvamos a la cerámica. Ya, y en el caso de la cerámica, tenemos, bueno, aquí de nuevo lo mismo, lo que vamos a calcular nosotros, que es el área, dice sacar el área donde
se entiende que hay cerámica, ahora es referencial el dibujo, pero yo voy a tratar de pintar. Entendemos que la cerámica va a ocupar este tramo, porque ahí hay un dibujo, ¿cierto? Que simula una cerámica, aun cuando lo correcto es ir a la especificación técnica y tratar de leer en el plano ahí si me indican que eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? ¿Alguna idea para poder calcular esa área, chiquillos? Entendiendo que no es un rectángulo, no es un cuadrado, no veo yo esa figura, o díganme ustedes si lo ven, si ven un cuadrado y ven un rectángulo y quizás hacemos más fácil el ejercicio. Cri, 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 cri. No, Eh, profe, eso es un rectángulo ahí. Se divide, las figuras se dividen. Claro, Exactamente, tenéis que dividir la figura, o le sacáis el área al cuadrado, después le sacáis el área al rectángulo y lo sumáis. ujú, Ya, entonces, muy bien, tal como lo están exponiendo, puedo sí, aquí, tiene que dividirlo. puedo dividirlo acá, y tengo un cuadrado, bueno, dos rectángulos, porque no son cuadrados, son dos cuadrados, y puedo calcular. También puedo haberlo hecho acá, ¿cierto? Ahí también hubiera sido válido si hubiera cortado y se tenido dos rectángulos. Muy bien, todas las formas que a ustedes se le ocurran, realmente el cálculo matemático nos va a dar, eh, para complicarlo más, también podría ser así, sí tiene mucho sentido, pero ya con estas dos situaciones podemos calcularlo rápidamente. Y el primero sería de 4,5, está escrito ahí abajo, 4,5 por 4, y el otro sería de 4 más 3, serían 7 por 5, entonces tendría por un lado, voy a escribirlo acá porque voy a decir la explicación del dibujo y no está tan claro, 35 metros cuadrados aquí arriba, o sea, abajo y arriba tengo 4,5 por 4, son 18 metros cuadrados. Ahí está. Oh, el cuadrado que por otro lado. Bueno, ni se ven los números que puse. Ahí le damos otro color. Eso ahí sí. Aquí tengo 35 metros cuadrados. Ese número se ve más. Y acá tengo 18 metros cuadrados. Listo. Y finalmente 18 más 35 son 53 metros cuadrados, que sería la cantidad de cerámicas que yo debiese, entre comillas, ¿cierto?, tener como referencia. Tener como referencia. Si la presentación dijimos que la caja de cerámica depende de la cerámica, pero como número de referencia, son 2,4 metros cuadrados que cubre una caja. Entonces yo podría decir, ya tengo los 53 metros cuadrados, los divido en estas 2,4 cajas, y me da una cantidad de cajas que necesito. Y eso sería 53. Me quedé con el dato de la pintura. ¿Cuánto rendía la pintura? Como 30, ¿cierto? 35. Bueno, Ujú. 53 dividido en 2 puntos. Tantos números, pues ya se me pierden todos. Ya, pero 53 dividido en 2,4 serían 22,083333 3,333. cajas. Ya, cajas. Evidentemente no puedo comprar 22,08. Y no compro 22 porque si no quedo cojo. Entonces compraría 20, ¿qué? 23. Claro, en 23. teoría compraría 23, pero eso después ustedes van a tener que darle una vuelta más. ¿Por qué? Porque va a depender, ¿cierto?, del porte de la cerámica y cómo termina la cerámica aquí, ¿cierto? Si ustedes van a terminar, suponte, solo para exagerar el dibujo, pero si yo tengo que colocar, Una consulta, profe. diga, ¿No sería mejor comprar 25 y los remates es un desperdicio eso. también? Sí, por eso estoy explicando. Gracias, Fátima, por ahí colaborar. Porque fíjate que si yo tengo que colocar, evidentemente que no van a ser tres, solo para que se entienda la figura y lo que está diciendo muy bien Fátima, es que después en este remate que es en donde tengo que cortar, este pedacito que queda acá no necesariamente va a ser exacto y me va a servir. Puede ser que después no me sirva en ningún lado este pedazo. ¿Cierto? Que estoy pintando ahora con negro, rematando ahí, que queda afuera. Ese pedazo quizás no me va a servir en ningún otro lado y ya yo lo tengo considerado dentro de esta área. Entonces, por eso que Fátima dice, profe, no vamos a comprar 23,
porque quizás todos estos pedazos que van a quedar fuera, va a quedar acá, después otro más, ¿cierto? Acá otro más, y quizás en el otro lado que ubicamos aparte, también me van a quedar unos tramos afuera. Por eso que hay que analizarlo, quizás un poco darle una vuelta. Bueno, el maestro que tiene más experiencia también divide, pues toma el largo de la cerámica y dice, ah, no, el corte acá me va a dar mucha pérdida, ¿cierto? Y todos esos cortes no lo voy a poder reutilizar. Y además que no solo porque no ajuste, sino porque además en el proceso de corte puede ser que se dañe. Entonces es medio complejo el tema de los cortes, los remates, como lo dice muy bien Fátima. No me sirven tampoco las 23 cajas, ¿ya? Que fue lo que habíamos planteado con Jorge en un inicio. Claro, porque no puedo comprar 22. Entonces dijimos, compremos 23. Entonces después Fátima dice, oiga, profe, pero ¿y los remates? Claro, porque el procedimiento constructivo me va a impedir a mí comprar 23 y voy a darle una vuelta más y quizás compre 25 cajas o 28, no sé. Eso va a depender. Creo que 25 estaría bien. 25 estaría bien. ¿Ahí se entendió mejor o no, Fátima? Más o menos lo que queríamos comentar, ¿cierto? Sí, ahí se le entendí bien. Ya, genial. Muy bien, Excelente. Ya. excelente. Es que el dibujo mío, tú sabes, porque no podemos hacer nada frente a mi capacidad de dibujante. Ya estoy borrando más de lo que quería. Ojalá que lo... Insisto. Ya, ya sabía que iba a decir, ya sabía, ya. Hay que dejarlo para a Francia, que ya lo Francia. Ah, que me hace reír, ya. Aquí tenemos otro ejemplo de cerámica. Bueno, aquí este ejemplo es más práctico porque uno en realidad no anda con tantos planos cuando coloca cerámica. Me refiero a un trabajo doméstico. Uno lo que va a tener que hacer es ir y medir, ¿cierto? El piso, el terreno, ir al terreno con una wincha y medir. Tengo 7,5, súper sano, ¿cierto? Medir ahí, después mirar el otro extremo acá, ¿cierto? Entender de que si hay una variación, mucha de la variación, ya entender de que muchas de estas cerámicas van a ir ajustadas así no van a quedar perfectas. Y el dibujito están como que todas las cerámicas están perfectas. 7,5 por un lado y después mido 6 acá, tengo que multiplicar y esto me da 45 metros cuadrados. También si pueden hacer la regla 345 o ocupar ciertos enlaces que nos dijo Carlos la otra vez y chequear que los muros, que es muy probable que no estén escuadros, pero chequear si están a escuadra en este extremo, ¿cierto? Ahí, y de acá, acá. Entonces así ustedes van a ver fácilmente cuál va a ser el muro que les va a traer más problemas, donde van a tener que generar más cortes. Porque en realidad si fuese cortarlos todos iguales no es tan complejo. El tema está que uno va a estar cortado, ahí para que se entienda la idea. Terminan así, ¿cierto? Olvídense de lo que está acá, a este lado. Y las cerámicas van a ir cortadas como están quedando aquí. Así, ¿cierto? Esto va a quedar ahí, un poquito más grande, esta un poquito más chica, y así hasta que me diga que yo me llegue a la famosa cuchilla, ¿cierto? Cuchilla es el término que usamos, le acuñamos a esta situación donde hay bastante pérdida de material, como nos comentaba Fátima. Y que el más lento, y ahí porque Fátima lo tiene clarito, porque los subcontratos no hacen esa pega. ¿Por qué no hacen esa pega los subcontratos? Los remates. ¿Quién me ayuda? Porque se demora mucho tiempo y es más complicado, profe. Eso. Y se Ah, lo tiene que dejan, estar cortando, cuadrando, y eso lo dejan para nosotros y se ahí. lo dejan a la Fátima. Sí, Sí, tal a la cual, muy Fátima, bien. vaya, haga un remate. Exacto. No lo Porque ellos hacen quieren porque, avanzar porque le pagan por casa. claro, les pagan por metros cuadrados y ahí esos pedacitos son poquitos metros cuadrados. Pues entonces todos esos remates no lo hacen en todas las especialidades casi. Estoy tratando de buscar en mi cerebro si hay alguna que les convenga, pero no. Parece que en todas, bueno, en las que tienen que ir con instalaciones las tienen que hacer por obligación porque si no, no funcionaría, pero en todas las de colocación de revestimiento, siempre el remate queda para ayudante, ¿cierto? A menos que sea, bueno, el siding, que son piezas que no puedo encontrar en cualquier lado, ahí las colocan ellos, pero eh, en la cerámica fundamentalmente, yo creo que es lo que más le hace el quito a los subcontratos. Ya, estamos todos entonces clarito con eso. Ya, el piso flotante, también anda el orden de 2, como hay tanto las cajas.
y las palmetas son de unos 20 por 20 y tanto, no me recuerdo bien la dimensión, pero también depende del modelo. Si bien están en medidas estandarizadas, algunas tienen distintos, distintos tamaños. Y aquí ocurre un poco lo que hablaba Fátima, que parece que, que se maneja más en este tema de los pavimentos, es que el corte finalmente de la palmeta que va, fíjese que no sé si se nota el dibujo, pero estas tratan de ir traslapadas, ¿cierto? Como los ladrillos le llamamos soga, ¿cierto? Algo muy parecido hacemos con el piso flotante y colocando los traslapados, ¿cierto? Y en ese traslapo ocurre que